O sea, es como complicado, ¿no es cierto? En este mundo de individuación es central que nuestros alumnos y alumnas tengan juicio moral. Ya nosotros no tenemos nuestras costumbres porque nos enseñaron a tener discernimiento, sino que porque nos inculcaron que unas cosas eran buenas y otras malas. No tenemos en nuestro ADN la instrumento, la experiencia de discernir moralmente y tenemos que enseñarlo. Estamos complicados. La familia. Acá de nuevo, ¿no es cierto? Así como hay individuación, esta individuación arrasa con la familia. La familia fue una institución relativamente estable durante bastante tiempo, pero era una institución económica y social. Desde la mitad del siglo XX se nos transformó en una institución más bien socioafectiva. Yo lo que elijo al elegir una familia no es necesariamente la procreación. Yo lo que elijo es un compañero o una compañera para pasar mi vida. De nuevo, ¿no es cierto? Es algo para mí. Bueno, esto que es súper legítimo y es re importante, genera problemas. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, que el nivel de familias que logran ser compañeros para la vida es menos del 40%. Los otros son para un pedazo de la vida nomás. Y los niños duran más. Entonces, hay ahí una complicación, ¿no es cierto?, en esta separación entre conyugalidad y filiación. Yo soy súper flexible en términos de mi conyugalidad, pero mi filiación es permanente. Entonces, es mucho más difícil para esos padres y madres, ¿no es cierto?, que ya no están juntos a hacerse cargo de su prole. Máxime cuando las condiciones ambientales también han cambiado. Este paso de la familia extendida a la familia nuclear, pucha, hace mucha diferencia. O sea, cuando yo vivía rodeado de tíos, tías, abuelos, abuelas, ¿no es cierto?, y yo tenía una mamá neurótica, bueno, ¿cómo no iba a encontrar alguna tía buena onda, ¿no es cierto?, en la cual iba a ver la imagen de mamá que me estaba faltando? Una niñita o niñito de hoy que le tocó la mamá neurótica reventó nomás. No tiene otra alternativa, ¿no es cierto? Hay otro tipo de complejidades que tienen que ver con el cuidado y la socialización temprana de los hijos, ¿no es cierto? Que el trabajo femenino, el trabajo masculino, la presión de la sociedad moderna hace que los padres y madres no están pudiendo ocuparse todo lo que sería necesario de sus hijos, sobre todo sus hijos pequeños. ¿A quién le toca? De nuevo a la escuela, de nuevo al profesor. Detrás de esto, me lo salto, digamos, pero hay problemas psicológicos bien profundos, ¿no es cierto?, como es la dilución o fragilización de la figura paterna, que implica problemas de socialización temprana graves, ¿no es cierto?, que nos llegan a nosotros al colegio y que la profesora, el profesor tiene que enfrentar. Vamos a la otra. Ahora sí, la segunda parte de esta globalización tiene que ver con esto de educación y sociedad de la inteligencia. Esto estaba insinuado un poco por el computador y el locomóvil oponiéndose, ¿no es cierto? Es primera vez en la historia que está dicho ahí, ¿no es cierto? La mente humana es una fuerza productiva directa, no solo un elemento más de la producción. Esta centralidad del conocimiento en la producción le ha puesto hoy día una presión a la educación brutal. Hay una prioridad por la educación. O sea, la riqueza de las naciones es la formación de su gente. Cualquier proyecto país que merezca tal nombre, uno de sus elementos centrales hoy día es cómo aprovecho el talento de mi población. ¿Cómo trato la inteligencia de cada uno como un bien colectivo y público que tengo que cuidar? ¿A quién le toca? Al profesor. O sea, tenemos de nuevo ahí una profesión, ¿no es cierto?, importante. Pongo abajo, ¿no es cierto?, que esto implica que hoy día hay en el mundo una enorme prioridad de la educación, pero es de otra educación. Vamos a la... Y ahí trato de mostrar este cambio, digamos, que
es complicado y en el cual estamos transitando. De una escuela que tenía docentes que eran especialistas, que transmitían saberes para la vida y que eran portadores de un saber legítimo de la sociedad, a un docente donde le tocan todas estas cosas de la mano para ustedes izquierda del cuadro, que son todas las cosas que tenemos que hacer hoy día y que no sabemos hacer. Docentes que deben ser especialistas en el aprendizaje de sus disciplinas. Ojo, muchas veces hay un discurso medio ingenuo que dice, bueno, yo si voy a dedicar a enseñar a aprender, no tengo para qué ser especialista. Bueno, todos los avances de la didáctica dicen exactamente lo contrario, que para poder enseñarle a alguien a aprender, yo tengo que ser mucho más fuerte en alguna disciplina. O sea, yo tengo que tener una conciencia de cómo aprendí. Tengo que tener una metacognición sobre cómo aprendí. Tengo que tener una reflexión sobre mi disciplina, ejemplo, matemáticas, en términos de, bueno, esto, ¿cómo se junta con los niños? O sea, ¿cómo se aprenden las matemáticas? O sea, y eso implica una mirada a la matemática distinta al que solamente sabe matemática. Enseñar a aprender autónomamente. El tema de que yo lo que tengo que enseñar es a aprender, o sea, a que la persona siga ese curso en forma autónoma. Esto implica que yo tengo que pasar de la clase frontal al concepto de diseño de experiencias educativas en las cuales los otros aprenden. Es una manera totalmente distinta de ponerse la pega de profesor y de empezar a diseñar, digamos, la formación de docentes y mi rol. Finalmente, en vez del discurso único, es a manejarse en la diferencia, ¿no es cierto?, y en la pluralidad. Segundo punto, y voy a empezar a apurarme. La globalización se nos ha dado en confluencia con el nuevo capitalismo. Esto no es necesariamente, esto ha sido históricamente así, pero no es necesariamente así. O sea, podría uno haber pensado otra forma de producción que fuera también una forma centrada en la inteligencia, pero que fuera mucho más colectiva. No, se nos dio junto a un nuevo capitalismo mercantil que es hegemónico en el mundo, y no es solamente hegemónico en términos económicos, sino que también en términos conceptuales. O sea, hoy día ciertamente que la forma de mirar la realidad de este nuevo capitalismo está influyéndolo todo. O sea, no podemos entrar ahora, pero ciertamente que toda esta cuestión de el pensar políticas públicas como incentivos, por ejemplo, y no como colectivos, o sea, el individualizar y no fortalecer actores sociales, todo esto viene de acá. O sea, es algo que tiene bastante profundidad. De nuevo, así como a la escuela se nos quiebra, aquí es importante mirar primero el mundo que se nos va para poder entender el mundo que se nos viene. El capitalismo industrial era un capitalismo que uno podía decir muchas cosas de él. Era brutalmente explotador, no se trata de que era una virgencita, ¿no es cierto? Pero sí tenía una cualidad, y era que generaba sociedad, necesitaba colectivos, congregaba. Y para hacer esto tenía dos cosas, o sea, para decirlo en simple, tenía la fábrica y tenía la escuela. La fábrica nos da, ¿no es cierto?, un poco la imagen de lo que es la escuela que hemos tenido. O sea, la fábrica muestra un tipo de producción que necesita una élite, necesita ingenieros, ¿no es cierto?, y necesita una masa razonablemente culta, pero con un nivel de formación distinta. Y la escuela que hemos tenido es un poco esto, ¿no es cierto?, una escuela que tiene élite y que tiene, por otro lado, ¿no es cierto?, la escuela de masas. Pero tanto la fábrica como la escuela generaban unidad social, generaban colectivos.
Detrás de esto está obviamente muy fuertemente el Estado actuando, que tiene de nuevo elementos que generan unidad, como es la posibilidad de dar bienestar, los aparatos culturales que generan identidad, que generan valores nacionales, etc. Esto es lo que se pierde. Y son estas estructuras las que se caen, y de ahí viene el concepto de sociedad líquida, ¿no es cierto?, en la cual las cosas empiezan a ser muchísimo más fluidas. La empresa hoy individualiza antes que congrega. La empresa le importan personas capaces de hacer cosas originalmente, de trabajar en grupo, pero en grupos reducidos. La empresa no crea hoy día proletarios, no crea sindicatos, no crea conglomerados grandes capaces de hacer presión social. El Estado, por su parte, maneja mucho menos que antes la economía. La economía es global, por lo tanto el Estado balbucea en esto, pero no dirige, y por lo tanto tiene mucho menos capacidad para responder a los problemas de su gente. La preeminencia del mercado en la orientación de la vida colectiva produce, por supuesto, segmentación. Coloco una última cosa que es más una necesidad que una realidad, y es que en este nuevo mundo en el cual lo nacional, y eso es lo que quiero dejar como idea, se liquida, se licúa, se hace líquido, y las grandes orientaciones de la humanidad tienen que ver con este capitalismo global, parece muy importante el ir hacia una política global. O sea, necesitamos generar ciudadanía planetaria. Necesitamos pensar que el lugar de la política ya no es solo la nación, sino que también los organismos internacionales. Organismos internacionales a los cuales hoy día no se le ha dado, salvo la Unión Europea, tal vez la única ejemplo, ¿no es cierto?, distinto, esta capacidad de incidencia sobre conglomerados, pero tenemos que ir avanzando hacia eso. Vamos a lo otro. Ahí hay una serie de constataciones que tienen que ver con lo que pasa en este nuevo capitalismo. Voy a leerlas rápidamente para llegar de nuevo a la escuela y el docente. A nivel cultural, pasan muchas cosas con esta nueva escenario. Cultura planetaria empieza a tener incidencia sobre la cultura nacional. Hay tensión entre lo mundial y lo local. Delors trabajó muy bien ya el año 97 este tema. Tedesco hace ver algo que es importante porque es una manera distinta de mirar las cosas. Dice que el Estado industrial, del capitalismo industrial, funcionaba con aparatos culturales donde el centro estaba en la oferta y no en la demanda. Y los ejemplos típicos son medios de comunicación social y escuelas. Hoy día estamos pasando a instituciones culturales, aparatos culturales mucho más centrados en la demanda, ¿no es cierto? Internet, la televisión por cable, viene ahora la televisión digital, digamos, que en el fondo hace que la que tenemos se va a acabar. Alumno, cliente, etc. Ahora, como no todos tienen la misma capacidad para demandar, por dos razones, por razones sociales, socioeconómicas, pero también por razones de gusto, por último, la sociedad se me hace crecientemente plural y diversa. O sea, no tengo estos grandes instrumentos de homogeneización social, de unidad social. Se intensifica, por lo tanto, lo que hablamos antes de individuación, se rompen los patrones adscriptivos y todo lo que sea control posicional. Acá hay dos temas que son una imagen muy patente de los cambios actuales que tienen que ver con esto y que son obvios. Lo primero de todo es el género. O sea, es este cambio, este amellamiento, digamos, del control posicional lo que permitió la liberación de la mujer. O sea, porque esa sociedad patriarcal, ¿no es cierto?, que estaba basada en un orden, entre comillas, yo machista diría lógico, ¿no es cierto?, se quiebra. Otro ejemplo mucho más fuerte todavía es el tema de la homosexualidad.
Porque en la aceptación de la homosexualidad, lo que se da de una manera muy clara lo que yo dije antes, esta aceptación de otra realidad como legítima. Son cambios culturales muy profundos, o sea, son siglos detrás, ¿no es cierto?, para llegar a esto. Abajo tenemos la escuela y docente. Desde este punto de vista, le toca una tarea, Tedesco la llama utópica, pero no en un sentido de que no se puede hacer, sino en un sentido de una utopía que hay que construir. O sea, es una utopía que tenemos que darnos. La escuela y los docentes son, casi diría yo, el último reducto de la comunidad. Nosotros estamos todos convencidos, y yo creo que cualquier persona bien nacida que lo piense, está convencido que es mejor vivir con otro que vivir solo. Este vivir con otro supone encuentro, supone concepciones, supone un sentido de democracia, supone un sentido de respeto al otro. Bueno, toda esta experiencia democrática, que antes la daba de alguna manera, ¿no es cierto?, el sindicato, la empresa, los medios de comunicación, o sea, había una capacidad de la sociedad de poner, había una necesidad de organizarse para pararse frente al Estado. Todas estas cosas se nos han diluido y lo que queda como base de construcción de lo social es la escuela. Por lo tanto, nosotros docentes tenemos que empezar a pensar muy en serio cómo procesamos comunicativamente lo colectivo, ¿no es cierto?, en este nuevo mundo. Me está quedando poco tiempo, así voy a empezar a apurar un poco, pero vamos a dar los títulos del tema. Título importantísimo. En este contexto, una cosa que no podemos olvidar es que este nuevo esquema es un esquema que produce mucho más desigualdad, desigualdades distintas, pero más desigualdad que antes. Y esto es neto en todos los países. ¿Estamos mejor? Ser pobre hoy día es menos terrible en muchas sociedades que ser pobre antes, pero la distancia entre ese pobre y el rico se ha agigantado. Vamos a la otra, por favor. Tercer escenario, las TICs. Yo creo que acá se pone, en primer lugar, hay un par de transparencias que tienen que ver con, sí, sigue para adelante, con cómo van aumentando. Lo interesante es que en los países, Medio Oriente, África, Latinoamérica, donde la penetración ha sido más lenta, el aumento en los últimos años es mucho más fuerte, llega a niveles del 920%. En América Latina estamos creciendo en penetración de Internet a 600%. O sea, es una realidad que en el fondo viene y viene aún para los más pobres. De hecho, voy a decirlo ahora, pero como para graficar eso, en los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, Internet es mucho más usado por los más pobres que por los más ricos, es al inverso de acá. O sea, termina siendo el sistema de entretención más barato. Es mucho más económico para un joven quedarse chateando en su casa que ir a un concierto donde tiene que pagar una entrada que es cara. Entonces, en el fondo, esto viene a ser algo... ¿Qué es lo que pasó con la televisión? ¿No es cierto? Que nosotros hoy día podemos ver una casa miserable desde el punto de vista de su estructura arquitectónica, pero con televisión. O sea, es parte. Esto está pasando crecientemente también con Internet. Vamos a la otra. La pregunta, ¿no es cierto? Estamos frente a algo de la misma magnitud que la escritura. La pregunta que hice antes, pero estaba de pasada acá. Vamos a la otra. Ahí hay un texto de un libro de Pierre Levy que está en Internet, lo pueden bajar, ¿no es cierto? Busquen por Levy, que trata de un tema que me parece central para nosotros los profesores, que es la inteligencia colectiva. O sea, es en el fondo cómo Internet nos permite empezar a pensar y a trabajar de otra manera. Vamos a la otra. Yo quisiera en esto de las TICs hacer pasar dos conceptos que me parecen centrales. El primer concepto es
que algo que se dice hoy día mucho, y esta especie de los nativos y los inmigrantes, ¿no es cierto? O sea que estamos frente a una generación que nació y creció con este lenguaje y nosotros hablamos con acento esta cuestión. No logramos como meternos a concho en ella. Ahora, para constituir una relación pedagógica seria, es fundamental entender cómo aprenden los jóvenes, las jóvenes que están aprendiendo a través de Internet. Esa es la primera idea que yo quisiera decir. O sea, en el fondo, nuevo escenario docente con unos jóvenes que aprenden de otra manera y por lo tanto con una relación pedagógica que se me ve complicada. En términos de esa relación pedagógica, Internet en manos de los jóvenes coloca otros dos puntos que también tenemos que pensar. En primer lugar, el dominio, entre comillas, del conocimiento por parte de los docentes se quiebra. Uno puede estar haciendo una clase cualquier cosa y siempre tiene la probabilidad o la posibilidad de que haya dentro de la sala de clase alguien que sabe más que uno de lo que está hablando. Eso no pasaba antes. Segundo elemento que complica esta relación pedagógica, el lenguaje de la ciudad, el lenguaje legítimo hoy día, lo domina más el joven que el maestro. Entonces, de nuevo nos coloca en una posición como compleja. No hay tiempo de contar anécdotas, pero hay cosas muy simpáticas de esto cuando uno ve la interrelación computador-niño-profesora, por ejemplo, cómo se da esa cosa. Cosas bien divertidas. Segunda idea, vamos pasando alguna vez. Sigue nomás. Sigue nomás. Ahí quisiera como acentuar eso. La segunda idea sobre Internet que yo quisiera dejar puesta es la siguiente. O sea, Internet hoy día es el gran instrumento de aprendizaje. Nosotros tenemos como pega hacer pasar a la escuela desde la enseñanza hacia el aprendizaje y tenemos una serie de problemas culturales complejos que no nos permiten pegar estos dos mundos, ¿no es cierto? Problemas complejos que tienen que ver con tradiciones distintas. Internet es un cuento de ingenieros, lo nuestro es un contento de humanistas, digamos, pero no se cuecen. Vamos adelante. Hay un tema que tenemos que meternos como docentes a interpretar desde nuestros parámetros. Y eso es lo bonito, desde la didáctica, desde las teorías del aprendizaje, etcétera, a interpretar este Internet y ver, bueno, cuál es el plus que nosotros, profesoras y profesores, tenemos que darle a esos niños que están aprendiendo a través de Internet para que transformen ese aprendizaje en un aprendizaje reflexivo que les permita seguir aprendiendo de verdad, seguir distinguiendo entre la paja y el grano. Sigue nomás. Sigue nomás. Un minuto ahí. Todo esto nosotros tenemos que hacerlo desde América Latina. Y América Latina tiene sus particularidades. Una no menor, que de nuevo Tedesco, ¿no es cierto?, que para mí es una de las personas más lúcidas de este continente en educación, ha dicho un par de veces. Y es decir, nosotros logramos extender la escuela cuando la escuela ya era una mercancía privada en el resto del planeta. O sea, en el fondo nosotros estamos cumpliendo nuestra pega, extendiendo la escuela en un momento en que justo con extenderla tenemos que cambiarla. Entonces, estamos metidos en ese brete en que por un lado no resolvemos totalmente los problemas de escolaridad, pese a que hemos dado saltos importantísimos, pero al mismo tiempo estamos vendiendo una mercancía que uno le dice, tómela pero no se la coma, porque la vamos a cambiar, la vamos a mejorar. O sea, esto que le estoy dando no es de buena calidad. Estamos enredados, estamos complicados. Adelante. Ahí hay un recorrido por los diferentes momentos de la educación de América Latina, no tengo tiempo para hacerlo, pero sí me parece que lo que estaba diciendo antes, logramos masificar, estamos hoy día en un momento de apertura en que se nos liberaliza
en el caso chileno se nos mercantiliza el sistema educativo, pero bueno, ¿cómo que sigue? ¿Cuáles son los desafíos que vienen? Adelante. Un dato importante es el gran salto. Esa transparencia muestra, ¿no es cierto?, finalización de secundaria en América Latina, los abuelos un 20%, los hijos un 40% y nuestros nietos ya un 60%. O sea, hay un salto brutal y rápido. Un salto muy distante. Brasil tiene una escolaridad bruta de secundaria de 107, Guatemala de 40. O sea, obviamente que este salto no es un salto homogéneo. O sea, unos logran brincar, otros apenas, ¿no es cierto?, se asoman. Vamos a la otra. Gran salto, pero un salto cojo. Hay una expansión educacional, lo que es una muy buena noticia. El desarrollo económico, los cambios culturales, el hecho de tener 2 presidentas mujeres en América Latina, el hecho de que personas que vienen de otro mundo, como Lula, Chávez, Evo, sean... Eso no se había visto nunca, no se habría visto nunca en América Latina sin escolarización. O sea, hay de hecho un mundo que está cambiando. Y hay una gran satisfacción de todas las personas que ven que sus hijos son más escolarizados que ellos. Y todas las encuestas en América Latina nos dan esta gran satisfacción de los papás que ven el progreso. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, vemos que esa educación que estamos generando es una educación crecientemente diferenciada y segmentada. O sea, no es el sueño de la igualdad que estamos propiciando, ¿no es cierto? Y es un lugar en el cual crecientemente, cuando los jóvenes se dan cuenta que lo que le estamos dando por margaritas, ¿no es cierto?, no son margaritas, sino que son maleza, empiezan a reivindicar cambios. Fue la que tiene que crear sociedad, no lo está pudiendo hacer. Sigue nomás. Este es un dato de México, podríamos sacarlo a cualquier país. Lo que se gasta en educación, el 10º más rico de la población versus lo que gasta el 10º más pobre, tenemos que una diferencia de 31 veces. O sea, es casi como la distribución del ingreso al otro. Estos son resultados educativos, un poco la idea de que hemos saltado, pero no estamos ni lejos todavía de donde tenemos que llegar. Sigue. Esta es una medida que después, si tienen ocasión de pedir la transparencia, me imagino que creo que la van a dar, la pueden mirar, de segregación social. Un dato chico nomás es lo que está ahí. Todo el mundo tiene segregación educativa. Siempre los papás y las mamás queremos que nuestros hijos se junten con los que son más que nosotros y no con los que son menos que nosotros. Por lo tanto, hay una tendencia a la segregación. Esa segregación con todo en América Latina es el doble que en la OCDE. Y en países como Chile y Perú es 4 veces lo que es la OCDE. O sea que es una segregación que, si bien se da en todas partes, se da a niveles irracionales en América Latina. La otra. En claro, no todos acceden a la misma educación. Existe una educación menguada para las mayorías y de calidad para los más ricos. Vamos a la otra. Esta es una imagen de nuestros pingüinos, como les decimos, que se han manifestado hace 2 años en una histórica movilización estudiantil y que ahora siguen revolviéndola un poco. Es un cartel que me parece que dice algo que es muy importante. Somos estudiantes y no clientes. O sea, queremos una educación pública, no en el sentido de quien la tenga, sino que sea la misma educación para todos. No las mismas oportunidades educacionales para todos, sino que la misma educación para todos, de la misma calidad para todos, y todos juntos, ¿no es cierto? Y la niña dice, todo para ellos, nada para nosotros.